De ahí es cuando empieza tu interés y tu vínculo con la energía. Me van a correr o me van a llamar la atención. Pasaste de ser un analista muy de valores a ser un negociador. Todo en el mundo se ha convertido, ha tenido un paralelo en un tipo de mercado financiero. Yo sé que te tocó ser de los pioneros en México después de la reforma de 2013. Vamos un poquito adelantados a la tecnología. Estamos vendiendo software para el iPhone 20 cuando vamos en el iPhone 15. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. ¿Qué tal, queridos amigos de Detonantes? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por seguirnos. Estamos, como siempre, en contacto a través de las redes sociales, del canal de YouTube, en Spotify como Detonantes. Héctor Rodrigo MX, todas mis redes sociales. Y vamos a seguir contando historias de poblanos destacados, gente que la está rompiendo, gente chingona que está haciendo unas cosas bien y nos puede compartir su ángulo, su visión desde su industria. Hoy me da muchísimo gusto poder platicar con un empresario orgullosamente poblano que pues, se ha destacado en el mundo de las energías. Él ha trabajado por muchos años desde sus inicios en la industria justamente pues del petróleo y después se ha ido moviendo justamente al tema eléctrico. Una empresa que está diseñando y generando ya, desarrollando autos eléctricos y también electrolineras, algo que no se ve mucho. Sergio de la Vega, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gusto estar aquí y gusto poder compartir con tu público, ¿no? Estas historias que realmente no se trata de nosotros, ¿no? Se trata de cómo poder inspirar, ¿no? A través de la historia, a través de lo que nos ha tocado vivir a lo largo del tiempo. Exactamente eso. Y eres un poblano, pero como ciudadano del mundo, porque te mueves por todas partes, tu trayectoria ha sido ir y venir. No estoy tan seguro de en qué países, en qué ciudades has vivido pues para generar experiencia, para estudiar o para trabajar, pero realmente sí te consideras poblano todavía, ¿no? Claro, ¿qué otra cosa me puedo considerar, no? Sí, visitante de muchas partes, pero poblano. Pero mucho tiempo la pasas trabajando fuera. Sí, la paso trabajando fuera. Realmente, cuando acabé la universidad, tuve la oportunidad de entrar a una compañía nueva en ese momento, que ni siquiera yo entendía lo que era, pero era una posición que tenía que ver con análisis de lo que es la volatilidad de los mercados financieros. Ajá. Y eso era el tema que en ese momento me apasionaba. Yo estudié matemáticas, actuaría en la Universidad de las Américas y por un tema muy, muy casual me tocó hacer una tesis en un área que en ese momento era nueva, que era el análisis fractal de todo tipo de cosas, ¿no? En geometría fractal, ¿no? Y yo apliqué mi tesis en aplicar esta geometría fractal al estudio de mercados y al estudio de volatilidad. Entonces, pues era lo que me apasionaba en ese momento. Se dio la oportunidad. Estaba yo estudiando en el ITAM una maestría en finanzas y me encontré que estaban buscando a alguien que pudiera entender mercados desde entonces. A mí lo que me llamaba la atención en ese momento era estar en una compañía que me diera las herramientas y la información necesaria para seguir haciendo ese tipo de estudios. Uh-huh. Y me encontré que esta oportunidad me daba esto, ¿no? Ni sin saber, no sabía, la verdad, cuando uno es joven, uno es mucho más inteligente porque se deja llevar más por la intuición, ¿no? Ni lo analicé, simplemente sentí que esto es lo que tenía que hacer. Entré a trabajar a esta compañía resultó ser una compañía nueva que se había creado ese año o el año anterior al que entré para hacer todo el comercio internacional de hidrocarburos de petróleos mexicanos. PMI Comercio Internacional, una subsidiaria uh-huh. tanto de Pemex como de Bancomex y de Nafinsa en ese momento, que era un brazo de comercio exterior, ¿no? Y el enfoque en mercados era que tenían que analizar la volatilidad del petróleo crudo y de los diferentes productos que las gasolinas, diésel, todo esto que pues, cotizan todos los días y cambian de precio todos los segundos en todas las bolsas internacionales de commodities. Entonces, ahí entré a trabajar y pasé probablemente del orden de unos 6 meses trabajando en lo que me había motivado para entrar acá. Estaba yo rayado porque era una compañía con una proyección internacional enorme, porque la compañía se dedicaba a venderle petróleo crudo pues, a todas las geografías del planeta
y a importar algunos productos de petróleo. También de todas las geografías del planeta. Entonces, yo en ese momento no estaba metido en esta parte medular de la operación. Yo estaba en la parte que se trataba de entender los mercados financieros, porque se estaba creando una área financiera para hacer coberturas financieras, ¿no? Para poder mitigar la volatilidad a través de productos derivados, y eso fue lo que me trabajó. O sea, analizar si se convenía o no convenía hacer y qué tipo de derivados, el opciones, trade o las inversiones. Muy bien. Sergio, y de ahí es cuando empieza tu interés y tu vínculo con la energía. No. ¿Ya lo traías? No, realmente también fue un tema muy, muy casual. No iba yo ni 6 meses ahí y llegó un director nuevo, ¿no? Y ese día había yo llegado tarde a trabajar porque me habían roto el cristal, el vidrio de mi coche en la Ciudad de México, y había pasado antes a que me lo cambiaran, a dejar el coche a la agencia o al taller donde lo iban a hacer. Llegué tarde y había un director nuevo. Y cuando llego me dicen que me estaban esperando en la oficina del nuevo director, ¿no? Y yo dije, llegué tarde sin avisar, me van a correr o me van a llamar la atención, me van a decir pues, que así no se juega, ¿no? Entonces llego, me siento en una oficina de estas oficinas de Pemex gigantescas, ¿no? Con una sala, otra sala, ¿no? Y me dijeron, bueno, necesitamos una persona que empiece a negociar las compras de gasolinas, ¿no? Y yo dije, ¿pero por qué yo? Y me dijeron, porque tenemos que empezar a comprar gasolinas de una manera más dinámica, con riesgo, y tú ya entendiste la parte de riesgos de mercados. Es como si, ¿no? Como si de repente trabajas en un hospital en la cocina y el otro día te dicen que vas a estar de ayudante del anestesista, ¿no? O sea, así fue un cambio desde entonces. Me acuerdo perfecto que mi jefe en ese momento, que luego creció mucho en Pemex, me dijo, mira, yo soy ingeniero químico y no me sé la fórmula de la gasolina, no te tienes que saber la fórmula de la gasolina, tienes que saber quién la tiene, a quién le sobra, a quién le falta, y en 5 minutos me dio ese manual, ¿no? Para empezar a operar, ¿no? Entonces, bueno, eso era más o menos ahí de diciembre de 1990. Y entonces, pues en enero empecé con esta actividad y me gustó, me empecé a divertir mucho, era un tema de negociar con todas partes del mundo, etcétera, etcétera. Y ahí pasé prácticamente 5 años en diferentes posiciones. Primero fue la parte de gasolina, luego por alguna razón tenía yo muchísima tensión con mi compañero, era muy bueno, yo también quería ser muy bueno, y pues entre los dos nos estábamos matando. Y un día me cambiaron para llevar un libro de un producto que se llama Fuel Oil, que es combustóleo pesado, que es el producto menos sexy de todo lo que puedes sacar de un barril de petróleo. Para un barril de petróleo le sacas gasolina, turbocina, diésel, petroquímicos, y luego le sacas esta cosa, que es como una cosa pesada, etcétera, etcétera. Pero era la cosa que más producíamos en México. Porque como México tenemos crudo pesado, producíamos muchísimo de este combustóleo. Y resultaba que en términos de producto, era un producto muy poco sexy, pero en términos de relevancia para el balance nacional, era algo muy importante. Pues habría que colocarlo sí o sí. Sí, y México, al ser uno de los exportadores más grandes de combustóleo, hacía que el que manejara las exportaciones y la importación de combustóleo tuviera mucha exposición a los mercados, ¿no? Entonces, creo que también tiene muy buen equipo, se lograron cosas bien interesantes, y eso nos ayudó a crecer. Llegamos a tener la gerencia, el control de toda el área, de todas las importaciones y exportaciones de productos de petróleo, y en algunos casos llegamos a manejar algo de crudo en mercados que habíamos desarrollado. Tomamos una visión de que México en ese momento, siempre cuando veía exportaciones, veía al norte, ¿no? Y decidimos empezar a ver al sur y al Caribe, y nos encontramos un mercado muy virgen allá, ¿no? Porque todos los países de Latinoamérica y el Caribe también tienen desbalances en su matriz energética, y también se volteaban nada más a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos acaba intermediando entre los mismos países y pueblos latinoamericanos, y creamos una relación directa con todos los países, empezamos a venderles y a comprarles directamente. No era fácil porque muchas de las razones por las cuales todos le compraban a vendían a Estados Unidos, porque Estados Unidos proveía el financiamiento, el transporte, muchas cosas que entre nosotros no nos podíamos proveer. Pero dentro de Pemex Internacional, PMI, se desarrolló todo esto y empezamos a crecer muchísimo en nuestros mercados. Luego no nos dio miedo crecer y empezar a exportar e importar hacia mercados asiáticos, Singapur, Malasia. China no era importante en ese entonces. También hacia Europa empezamos a vender y a comprar gasolina y productos en Europa.
Y bueno, pues fue muy divertido, eso nos llevó a crecer, fue un equipo y una época muy importante, muy interesante en la parte del comercio exterior de Pemex. Y bueno, pues eso nos dio mucho exposure a los mercados internacionales, nos empezaron a tratar de enamorar para irnos a trabajar en otras compañías. Y acabé... Hasta que un día sí decidiste. Sí, acabé yéndome. La verdad es que yo tenía una posición muy nacionalista y no hubiera dejado de trabajar para la empresa nacional, porque, no sé, el compromiso era gigante. O sea, estabas satisfecho, estabas contento. ¿Qué empezó a pasar? En esa época, la seguridad de México empezó como a deteriorar muchísimo, ¿no? Vivía yo en la Colonia Condesa, cuando la Condesa empezaba a florecer, pero la cantidad de crimen que había por todas partes, pues era la época que había mucho más crimen común, ¿sí? No era un tema de... Todavía no escalaba a los niveles que llegó a escalar en algún momento de secuestros y todo, pero había demasiado crimen común. Sí, donde decían ir a México es que te asalten. Era que te asalten. Vecinos míos que tenían inclusive guardaespaldas, le robaban, asaltaban hasta los guardaespaldas. De la ventana a casa llegué a ver varias veces cómo asaltaban gente. Estaba bastante complicado. Acabamos de tener nuestro primer hijo y empezaron a llegar este tipo de ofertas. Y la verdad que hubo un momento que no se pudo resistir. Aparte eran cosas muy interesantes, además proyección internacional. Y me acabé yendo a vivir con una compañía que con el tiempo se convirtió en la compañía de trading, comercializadora de materias primas, petróleo, metales, minerales más grande del mundo. Tuvimos la suerte de llegar ahí en un momento pues, muy temprano en esto. Nos mudamos a vivir a la costa este de Estados Unidos, muy cerquita a Nueva York. Y ahí estuve 20 años. Glencore es la empresa. Sí. Estuve 20 años y ahí fue cuando me acabé como volviendo un poquito ciudadano del mundo, ¿no? Me tocó desarrollar una gran parte, en toda Latinoamérica, una gran parte de algunos mercados de habla hispana en Europa y pues también en la parte de desarrollo de negocios, inclusive en Estados Unidos y Canadá. Y eso pues me hacía estar viajando constantemente. Claro. Y como que cuando empiezas a viajar constantemente, como que le pierdes miedo, le pierdes respeto a las fronteras del mundo y empiezas a ver todo como una sola cosa y empiezas también a ver cómo hay muchas formas de conectar a muchos países y eso. No importando la cultura ni la religión. Todo eso siempre es el primer obstáculo, ¿no? Pero una vez que pasas ese obstáculo, ¿no? Y empiezas a tener relaciones de largo plazo y relaciones legítimas con tus contrapartes, pues no importa el idioma, no importa, ¿no? A lo mejor en la parte cultural pues te tocará cenar algo que no quieres comer, ¿no? Como te puede pasar en Asia, sí, pero al final hay una parte, ¿no? Que nos une a todos los seres humanos, hay otra cosa que nos une demasiado, que es esta parte de cómo negociar y cómo intercambiar, o sea, cómo entender lo que tú necesitas, cómo entender lo que yo necesito y siempre tener un diálogo en un idioma quebrado, ¿no? Porque a veces no hay fluidez en el lenguaje de las dos partes, incluyéndonos a nosotros, pero cómo al final acabamos comunicando nuestras ideas y en qué llegamos a encontrar el punto común, ¿no? Entonces... Me encanta cómo pasaste de ser un analista, ¿no? Muy numérico, muy de valores, a ser un negociador. Un marchante. Bueno, un negociador, o sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, vender, comprar, que negociar y a nivel internacional además, o sea, lo estás diciendo de manera muy resumida, pero me imagino que todo esto fue un desarrollo personal tremendo. Sí, nunca, número uno, no fue algo que yo haya planeado, probablemente sí lo soñé, sí lo pensé, pero nunca lo planeé así, se fueron dando las cosas, pero me fui volviendo muy, ¿cuál es la palabra? Pero era muy apasionado con lo que hacía, ¿no? Muy entregado a tu chamba. Pero es que... A tus objetivos. Es que, o sea, la actividad de comercio internacional de materias primas, ¿no? Lo que se le llama trading de commodities, es una actividad de muy alta intensidad, ¿no? Los mercados operan 24 horas al día, tienes
a todo tu tema de negociación de la volatilidad, porque todos los precios cambian todos los días y aparte tienes producto en barcos y tienes producto que se puede contaminar en el camino. O sea, hay demasiados grados de libertad que hacen de la actividad algo demasiado intenso, que anda siempre en el ácido, como dicen, ¿no? Con mucha adrenalina, etcétera, etcétera. Y esto te genera dos cosas, ¿no? Una pasión, ¿sí? Y una adicción a esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, sí, fueron años de mucha. Yo creo que todos mis compañeros y colegas de la época en la que viví, tanto en la compañía de trading que yo estuve, como en otras compañías de trading o bancos, porque los bancos también hacían trading, pues todos hoy ya están retirados. Yo no creo que haya nadie vivo. Todos cuando nos llegamos a juntar, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Qué épocas tan fantásticas vivimos, qué trabajo tan divertido, ¿sí? Si vuelvan a hacerlo, vuelvo a hacer. Pero si hoy me ofrecen un trabajo de regreso, no lo voy a tomar, ¿no? Sí, porque sí es muy intenso. Sí, te vas a dormir con mucho riesgo, con muchas cosas. Había días que te levantabas con que había una guerra o había un nuevo conflicto, una nueva invasión. Los mercados estaban completamente distorsionados. Había días que decían, viene un huracán y todo cambiaba. Uh-huh. Sí, hubo momentos como en el COVID, eso ya no me tocó a mí directamente, pero en la compañía que hoy manejo, nos pasó que un día nos levantamos y el petróleo crudo había bajado, o sea, no había demanda, ¿no? El petróleo crudo había bajado probablemente de 14 a 10 dólares, a 9. Hubo un momento que estaba a $2 por barril, un precio inédito. Llegó a $1 por barril, llegó a 50 centavos por barril. Ahí se quedó un rato. Se te antojaba comprarlo, decías, este precio no lo hemos visto en toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Está claro que el mundo está detenido por el COVID, pero pues algún momento se llegará a mover de nuevo y a 50 centavos el petróleo crudo es un regalo. Bueno, se fue a menos 50. Le costó muchísimo trabajo romper el cero. Nadie pensamos, ¿no? Un tema inédito. Llegó a menos 1, a menos 2. Bueno, acabó en menos 14, creo que en menos $36 por un momento. Sí, una locura, ¿no? O sea, que tienes que pagar para que se lleven tu petróleo crudo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los tanques estaban llenos y salía el producto de los tubos y se tenía que colocar en algún lugar. Uh-huh. Y ahí pasó al revés. Los pocos que tenían espacio cobraban por darte el poquito espacio que le faltaba. O sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Quién fue el ganador en eso? No sé. O sea, podemos pasar como otras 2 horas hablando de los ganadores, perdedores del COVID, ¿no? De todas las teorías que hay alrededor del caso. Pero bueno, yo creo que no es el tema de esto, ¿no? Entonces, así pasa. ¿Sigues teniendo esa adicción por el trading? Sí, sigo teniéndola. Obviamente ya no lo practico, ya no lo hago, pero cuando he tenido en tiempos recientes alguna exposición a él, sí, es que, pues sí, fueron muchos años, fueron prácticamente 30 años. Y cada vez hay más gente que se dedica, un tema, este es el tema de bienes, es trading de bienes, pero hay muchos que se dedican ahora al tema también financiero y hay varias personas que se dedican al mundo similar. ¿Cómo lo diferencias? No, es que de alguna manera todo en el mundo se ha convertido, ha tenido un paralelo en un tipo de mercado financiero, ¿sí? Inclusive hoy hasta la naturaleza, ¿sí? Porque hay quien vuelve la selva un crédito ambiental y ese crédito ambiental se compra y vende en una selva, ¿no? O sea, eso ha ampliado el mercado por mucho. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a operar, cuando yo empecé en estos mercados, los únicos que participábamos en las bolsas de hidrocarburos eran los refinadores, los productores de petróleo, o sea, las compañías petroleras y los grandes consumidores, ¿no? Las aerolíneas que dependen mucho del precio del combustible, la empresa petroquímica que su materia prima también está ligada a los precios del petróleo. Ellos éramos los únicos participantes, ¿sí? El día de hoy, ese segmento de participantes es marginal. O sea, hoy compran y venden productos financieros o derivados del petróleo crudo para hacer coberturas de inflación, para hacer productos sintéticos, para hacer hedge bonds. O sea, hoy representaríamos prácticamente un 5 o 6% de todo lo que es ese mercado. Te tocó el
momento, la bonanza, digamos. No, me tocó un momento diferente, yo diría, Sí, ¿no? O sea, ok. la verdad que en ese espacio yo he visto todo cambiar Ajá. muchísimo en ese span de 30 años, ¿sí? Pero muchísimo, ¿no? Y también muchísimas cosas que, que me incomodan, porque hay muchas cosas que se han sobreregulado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se hacían en esas épocas que hoy no están permitidas hacer. En esa época podías tener una cena con tus clientes y con tus competidores en un congreso, ¿sí? Y tener una conversación de qué pensaba cada quien del mercado. Hoy eso es colusión, ¿no? Y te puedes acabar en la cárcel por eso, ¿sí? ¿No? Ese tipo de cosas han cambiado mucho. O sea, se ha deshumanizado también, ¿sí? Porque a mí me parecía muy sabroso hablar con algún competidor, con alguien y decir, oye, ¿qué sientes del mercado? Yo pienso esto, tú piensas esto. O sea, ¿no? Todos estamos de alguna manera tratando de adelantarnos a la volatilidad y a la falta de visibilidad que había en los mercados, porque son muy random. Y pues, nos encontramos puntos de vista. Era humano. De alguna manera éramos en la cancha de competencia, pero fuera de la cancha pues éramos amigos. Y hoy pues, ya no puedes ser amigos porque en teoría hay el riesgo de compartes información que no se tiene que compartir. Y así he visto muchas cosas que estamos sobreregulando todo. Estamos sobreregulando. Y nos estamos limitando en muchos sentidos humanos también. O sea, el mundo, hasta en el humor negro, vaya. Entonces, ¿por qué piensas que estamos en eso? El mundo está hiperregulado, ¿sí? Y si eran 2 horas que íbamos a hablar de lo de COVID, serían 100 horas las que tendríamos que hablar de esto. Y hay que sacar el tequila. Pero claramente, sí, hay que sacar el vino, hay que sacar el tequila y bueno, porque es un tema, es un tema complicado para mí, ¿no? O sea, creo que hay demasiada tecnología, que yo soy un amante de la tecnología y eso va a ser la segunda parte de la conversación. Exacto. Pero también pienso que en algunas cosas la tecnología está empezando a generar espacios de control que van a generar eventualmente muchas diferencias y van a generar un cambio estructural, ¿no? En la cultura de toda la raza humana, ¿sí? Demasiada regulación, ¿no? O sea, nos deshumaniza un tanto, ¿no? O sea, a ver, yo pienso algo fundamental, ¿no? Como especie, la cualidad más importante del ser humano es que tiene la capacidad de elegir, ¿no? Entre la izquierda o la derecha. Algunos le llaman el bien y el mal, le puedes llamar lo que sea, pero las plantas, las rocas, los animales, nadie más tiene aparentemente esa capacidad de tener ese libre albedrío para escoger, ¿no? Por qué camino se va. El exceso de regulación y el exceso de control que viene con la tecnología te empieza a generar una limitación, ¿no? O sea, no estamos hablando, no estaría yo hablando de una deshumanización subjetiva, ¿no? Estoy hablando que en realidad lo que está pasando el día de hoy sí empieza a limitar algunas libertades del ser humano y como el principio del ser humano es esa libertad de escoger entre bien, mal, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y te lo va quitando por esa regulación, pues esa es la deshumanización a la que me refiero, ¿no? Bueno, pero eso, nada, creo que lo que te quiero decir es que probablemente esa actividad que nosotros hicimos durante la década de los 90s y los años 2000, que fue divertidísima, ¿no? Porque pues hacíamos de todo para que un país no se quedara sin abasto de combustible, ¿no? Para que una refinería no se parara, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces usábamos demasiada creatividad para lograrlo, ¿no? A ver, platícame. Hoy toda esa creatividad está muerta. Platícame ¿qué creatividad? ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué tienes que inventarte para poder negociar algo? O sea, te voy a contar algo que creo que es interesante comentar aquí. Ya no me acuerdo cuándo, la época ni nada, pero traemos un cargamento de un producto que se llama combustóleo, que hoy casi no se ocupa para nada, pero en esa época se ocupaba para las plantas de generación de electricidad. Ajá. ¿Sí? Básicamente a través de lo que en México se llama combustóleo se generaba electricidad pues, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces traíamos un barco de Sudamérica, de Ecuador, que venía justamente, creo que para Florida, ¿no? A mitad del camino, cruzando el canal de Panamá, resultó que
hubo un pico de demanda en México, etcétera, etcétera, y se necesitaba un cargamento en ciertas fechas para un puerto que se llama Rosarito y La Paz, ¿no? En la parte de Baja California. Que ese puerto, en esa época, no sé el día de hoy, tenía unas restricciones de tamaño de barco, de calado, etcétera, etcétera, que el único barco que podía lograr esa entrega era el barco que venía a la mitad del canal de Panamá, ¿sí? Entonces, paramos el barco a mitad del canal de Panamá. ¿Le diste la vuelta en el canal? Creo que es el único barco que le ha dado vuelta al canal en la historia, ¿sí? Pedí que lo pararan, no lo querían parar porque está circulando en una ruta muy importante. Como el canal de Panamá está circulando. Hay tráfico. En el lago Gatún, porque el canal de Panamá subes, cruzas a un lago, cruzas un lago y vuelves a bajar. Sí. Veníamos ahí en medio y lo paro. Y bueno, ya de entrada, una vez que entra un barco al canal de Panamá, el control del barco no lo tiene el capitán del barco, lo tiene un piloto de la autoridad del canal de Panamá. Entonces, no sé cómo le hicimos para parar el barco a mitad del canal, para negociar con la autoridad del canal que le diera la vuelta. Y pues no, inédito, nunca se generó ese producto, no tenemos tarifas para esto, no tenemos protocolos, no tenemos nada para esto. Bueno, le dimos la vuelta, ¿sí? Cóbramelo otra vez, pero déjame regresar. Creo que pagamos el peaje de ida y el de regreso, pero claro. El barco llegó acá, no se paró la planta y todo el mundo tuvo electricidad. Y pues ya sabemos lo que pasamos. O sea, ¿qué pasaría si nos quedamos sin electricidad? No, una tarde, 2, 3 días. Ese tipo de cosas cuesta mucho más que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre nos tocaba hacer este tipo de cosas que sí son un poco creativas, que sí estás rompiendo, pues si no con la ley, con las reglas, con los protocolos, internacional, con todo, sí, no, con tal de poder llegar a esto. Hoy ese tipo de cosas es imposible. Total. Imposible. Totalmente. ¿No? Sergio, a través de este mundo en el que conociste, petroleras y hiciste migas con algunas y yo sé que te tocó ser de los pioneros en México después de la reforma de 2013, justamente para que una marca fuera la primera, si no estoy mal, en quitar el logotipo de Pemex y poner el suyo. Fuimos la primera en intención, la segunda en realidad. Okay. ¿Sí? Fuimos los primeros que nos atrevimos a decir hay una segunda marca después de Pemex. En México anunciamos nuestro plan de negocios. En el proceso se nos adelantó otra petrolera internacional y abrió la primera. ¿Sí? O sea, nosotros abrimos una semana después que ellos, pero ellos se habían abierto. ¿Sí? Ellos ya habían... A México había habido conatos de apertura desde el gobierno del presidente Calderón. Cedillo. No, fue antes. Desde Cedillo. No, con Cedillo hubo uno y hubo uno mucho más importante en el gobierno del presidente Salinas. De hecho, se llegó a privatizar la petroquímica secundaria en ese momento y había un proceso de empezar a desincorporar mucho más actividades del sector gobierno. Entre ellos estaba esta parte. O sea, ya esta compañía que nos ganó ya se había instalado, ya se había hecho la tarea, pues desde 20 años antes. Okay. Entonces, de alguna manera, estaban esperando el calladitos, dieron la sorpresa. Nosotros hicimos esto, pero bueno, lo que hicimos, que creo que me quiero quedar con ese crédito, a lo mejor no me pertenece, pero me lo quiero quedar, es que hicimos el lanzamiento de una marca que venía acompañada de un nuevo modelo de negocios de servicio, de atención para lo que eran los consumidores de combustibles en México. Las estaciones de servicio. Con servicio, con programas de lealtad, con aditivos de nuevas generaciones, con unos programas de fidelización muy fuertes, con una competencia muy grande para ganarse al cliente, de lo cual carecíamos antes porque pues, éramos unimarca, éramos monopolio, y la verdad pues no es crítica, es natural de cualquier monopolio. Cuando no hay competencia, no hay incentivos para hacer la diferencia. No hay competencia y creo que si eres monopolio y gastas de más por dar esos servicios, también estás actuando mal, o sea, no necesitas. Entonces, bueno, no es un tema de crítica, hay que entender cómo viene todo, pero eso fue lo que nos tocó hacer. Revolucionar un poco este servicio. Empezamos a hacer estos y básicamente lo que logramos que las siguientes marcas que iban a anunciar, pues iban tratando de anunciar y ofrecer algo más de lo que habíamos. Y hubo un momento que México muy rápidamente pasó de tener una sola marca a tener prácticamente todas las marcas del mundo. Todas las marcas norteamericanas, todas las marcas europeas se vinieron a posicionar a México. ¿Sí? Eso
interesante porque... ¿Te tocó a ti gestionar el ingreso de esta marca a México? Sí, sí, me tocó. Es la marca Gulf. Me tocó hacer... Y fuiste director unos años en México de esta operación. Fui director hasta el año pasado, la operación. Desde hace 3 años, la operación se empezó a desmontar porque ¿cómo se llama? La política fue diferente, ¿no? Y si puedo estar o no de acuerdo con la política, pues es la política, ¿sí? Y la verdad es que hoy no conozco en ninguna parte del mundo una compañía que pueda más que un Estado, ¿sí? Entonces, pues no era la intención cambiar las reglas del juego. Si esto había cambiado, había cambiado. Entonces hemos empezado a ir desmontando esta operación porque pues, el valor que ofrecemos, la competitividad, los servicios adicionales, hoy no tienen valor. Y eso nos está costando mucho dinero, ¿no? O sea, digamos, la expectativa del 2013 de esa reforma, la instalación, si no estoy mal, desde el 2016, no fue lo que se esperaba ya en términos de resultados. No fue lo que se esperaba para nadie. Eso sí me atrevo a decirlo categóricamente, porque yo creo que te puedes sentar aquí con todos los que son o fueron directores de cualquier petrolera que llegó a México en ese momento y todos vamos a coincidir en algo. ¿Sí? La primera parte de la reforma que le tocó todavía gestionar al presidente Peña Nieto no se instrumentó como se tenía que instrumentar, con la velocidad que se tenía que instrumentar. Pemex resistió muchísimo, no se dieron los mecanismos de acceso abierto que se habían prometido, o no prometido, pero que se habían anunciado en la regulación. La verdad es que no se dio la apertura del tamaño que se tenía que dar, y tampoco llegó a dar ningún fruto, ¿no? Entonces, cuando llegó el presidente López Obrador, que es de una filosofía completamente diferente a la apertura, ¿sí? Y que tenía como programa de gobierno el fortalecer a Pemex, ¿no? Y que la industria privada no fuera la dominante, sino fuera Pemex, pues también pudo argumentar que la primera apertura no había dado frutos porque no alcanzó a dar frutos, ¿sí? Y bueno, pues eso es la realidad al día de hoy. No sé qué va a pasar al futuro. Ya no es mi área de competencia. No. También creo que el panorama ha cambiado muchísimo. Creo que toda la industria del petróleo hoy en día en el mundo tiene una visión diferente de la que tenía en el año 2016, ¿no? Y ahí viene la segunda parte de la conversación. Por un tema también, todo se va dando en la vida de manera muy casual, ¿no? Decía uno de mis hijos, si piensas que va a pasar, no es seguro que vaya a pasar. Pero si piensas que no va a pasar, seguro no va a pasar. Entonces, algunas cosas las piensas, las sueñas, pero no estás como obsesionado con ellos, ¿no? Yo siempre he sido muy fanático de los deporte motor. Y todo lo que es temas de innovación automotriz, etcétera, etcétera, apasionado por los autos, la tecnología de los autos. Entonces, desde el año 2010 empecé a título personal y de manera muy modesta a invertir en algunas empresas que estaban ya desde el 2010 empezando a tratar de crear lo que para mí es algo que hoy le llamo nueva movilidad, no New Mobility, ¿no? Que es una movilidad que no depende del motor de combustión, sino depende de un motor eléctrico en una tecnología en la que hay mucho más, hay tecnología eléctrica, hay tecnología electrónica e inclusive tecnología de hidrógeno o de baterías para llevarlo. Entonces, empecé en el año 2010, 2011, 2012 en un tema de una participación que tenías una compañía que tenía la capacidad de desarrollar un vehículo en pocos meses, porque era una compañía se llamaba Co-Creation, ¿no? Era una compañía que tenía cerca de 25,000 diseñadores automotrices alrededor del mundo, operando a través de una plataforma de diseño común, haciendo co-creación. O sea, como un tipo Fab Lab. Como una especie de Fab Lab. Estoy hablando de 2010, o sea, de los primeros que hubo. Se llamaba Local Motors. Okay. Sí, y era una compañía en la que con tanta gente participando en línea, con una plataforma de diseño por computadora común, ¿sí? Empezábamos haciendo concursos, a ver quién
vamos a hacer una motocicleta, ¿no? Entonces, se hacían equipos y cada quien proponía una motocicleta diferente. Luego, la misma comunidad lo votaba, cuáles eran los mejores. Y una vez que escogieran el mejor, la misma comunidad ayudaba a mejorarlo. Oye, cámbiale esta horquilla, ponle este material entre todos. Oye, yo conozco este material en Italia, yo conozco este material en Corea. Y entre todos recreaban esto. Esto pasaba muy rápido, porque unir 25,000 mentes en un sistema era fabuloso, ¿no? Una compañía automotriz normal se tarda 7, 8 años en desarrollar una plataforma. Nosotros en Local Motors desarrollamos una plataforma de que se lanzó la idea de crear este vehículo a que se vendió el primero, habrá pasado año y fracción, ya con certificaciones y todo. Se hizo una motocicleta, creo que en 9 semanas de que se lanzó el challenge, se construyó el prototipo y se vendió la primera. Era una forma de acelerar esto. Entonces, a través de esta compañía, en ese momento salió un nuevo serial de carreras que se llamaba Fórmula E. Sí. Y yo me acerqué a Fórmula E para ver si había la posibilidad de hacer un equipo pensando en la forma en la que opera Fórmula 1. Fórmula 1, el equipo desarrolla su propio vehículo, ¿sí? Y desarrolla su propio vehículo y pues compite con su propio vehículo, ¿no? Hay una regla, que es la famosa fórmula, por eso se llama Fórmula 1, pero de tamaño de alerones, distancias, que limita todo, pero dentro de esas limitaciones tú fabricas. Entonces yo pensé que Fórmula E era lo mismo. Me acerqué a Fórmula E para ver si a través de esta plataforma de co-creación podíamos desarrollar un vehículo para tener un equipo y ser competitivos con él. El formato de Fórmula E era diferente, era el mismo auto desarrollado por una compañía, Spark, para todos, y no, o sea, los equipos no competían con su propia tecnología de vehículo. Pero bueno, me empecé a involucrar mucho en Fórmula E. Acabé siendo uno de los primeros inversionistas en la compañía. Me invitaron a ser parte de su consejo de administración los primeros años y me involucré mucho con ellos en esta parte eléctrica. Y eso me ayudó a entender muchísimo lo que era la movilidad eléctrica, ¿no? Y me di cuenta que esa movilidad iba a acabar aplastando a la movilidad tradicional. Lo sigues pensando. Lo sigo pensando, sí. Lo sigo pensando. No pienso que va a ser en 1, 2, 3 años. Va a tomar tiempo. Sí, porque había metas de 2025, 2030 para algunas empresas. Hay metas muy agresivas. Creo que ya las han ampliado, ¿no? Bueno, hay meta en algunos estados de Estados Unidos, en Australia y en Europa, de terminar con la combustión en vehículos nuevos a partir del año 2035. Es muy posible que se vayan a cambiar, porque yo creo que algunas de esas metas son inlogrables, ¿no? Pero hasta ahorita no eso. Hay empresas que de manera voluntaria plantearon un programa de descarbonización, ¿no? Compañías como Google, como Johnson & Johnson, ese tipo de empresas, que es posible que se vean modificados, porque no creo que vaya a ser posible llegar a las metas, y muchas de estas cosas a la fecha son voluntarias, ¿no? Pero más allá de eso, digo, voy a regresar un poquito a esos 2012, 2013, cuando empiezo a tener como una inmersión en la parte de movilidad eléctrica. Había estructuralmente, sí, era una tecnología que tenía mucho más que ofrecer que la tecnología de combustión interna, que tenía más de 100 años en ese entonces, ¿no? Mucho más de 100 años. Entonces, esa parte fue la que me llamó la atención. También tenía cosas muy complicadas. El tamaño de la batería, el costo de la batería, ¿sí? O sea, sí tenía cosas, por ejemplo, que lo hacía imposible. Bueno, el tema es que si un vehículo eléctrico te cuesta mucho menos hacer que uno de combustión, pero cuando le sumas la batería te cuesta el doble, pues ya de entrada estás dependiendo de unas 2, 3 cosas, ¿no? Sí. La batería, el suministro de energía para la batería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me fui involucrando, fui aprendiendo, seguí yo trabajando en la industria del petróleo. Casualmente me di cuenta cómo de un año para otro todo lo que estaba pasando en movilidad eléctrica mejoraba muchísimo. Muy rápido. Muy rápido. Seguía estando años luz de ser competitivo, ¿sí? Estaba años luz de poder desplazar un vehículo de combustión, pero mejoraba muchísimo, ¿sí? O sea, es como pararme a jugar con Rafael Nadal y me va a aplastar a ceros, y de repente
El segundo año, pues ya le hago un set, ¿no? Eso es muchísimo progreso. Y eso es lo que veíamos que estaba pasando en esta parte. Y eso me llevó a una reflexión. ¿Te acuerdas del origen del origen cuando entré a trabajar en la industria del petróleo, que era la parte de análisis de mercado? ¿Sí? Fuiste a tus orígenes. Me fui a mis orígenes y me fui a ver y me di cuenta que los precios del petróleo y de todos los recursos naturales son supremamente engañosos. Tú puedes creer que los precios del oro, el cobre, el petróleo, los granos suben y bajan todo el tiempo, ¿sí? Pero si tú lo ves en un periodo de tiempo mucho más largo, lo único que hacen es subir, ¿sí? No suben en línea recta, suben en una trayectoria en la que subo, bajo. Y esas ventanitas son ventanas de 3, 4 y 5 años, que son los que nos crean el juicio. Entonces, cuando tú ves una ventanita de 5 años, pues viste un pedacito de esto y viste que subía y bajaba y crees que siempre está en un random walk, ¿no? Pero en realidad, cuando ves toda la estructura siempre va. ¿Y qué es lo que hay atrás de esa estructura? Que todos los recursos naturales van a ser inflacionarios. ¿Por qué? Porque sean necesarios. Porque no son de ellos. Porque no son renovables. O que no son renovables. La respuesta es que no son renovables. No son renovables. O son técnicamente renovables, pero la renovación tarda miles de años. Entonces, práctico es decir que no son renovables. ¿Qué significa esto? Que el petróleo que era fácil de encontrar, que estaba a baja profundidad, pues ese ya se descubrió, ya se explotó, ¿sí? Para ir creciendo a la par de que crece la demanda mundial, tienes que empezarlo a buscar en lugares mucho más alejados, mucho más peligrosos, mucho más profundos, que te cuestan mucho más. Entonces, es la teoría que le llaman, ¿no? El low hanging fruit, la fruta baja a un árbol. La fruta baja a un árbol, estiras la mano y la bajas. La de arriba tienes que traer una escalera y unas tijeras para cortarla, y traer la escalera y las tijeras para cortarla y pagarle al que se va a arriesgar a subir la escalera a cortarla cuesta mucho más. La fruta baja del árbol es mucho más barata, la fruta alta es mucho más cara, y eso es lo que pasa en todos los recursos naturales. Nos vamos acabando la fruta baja y nos vamos metiendo, cada vez va a ser más caro. Vamos a estar siempre en una inflación imparable, ¿sí? Porque es un costo intrínseco, ¿sí? Y te había contado que veía como la parte de la movilidad eléctrica, aunque era muy mala, mejoraba mucho cada año. ¿Sí? Y entonces, pues, te vas a analizar lo que pasa con la tecnología, y la tecnología es supremamente deflacionaria. ¿Sí? O sea... Sí, inventan un teléfono que costaba carísimo, se ha hecho mucho mejor y cada vez es más barato. Es que no es un teléfono. Lo que traes en tu mano es un supercomputador más potente que un computador que comprabas por $10 millones hace 20 años y por $100 millones hace 70 años. Sí. O sea, eso es lo que tiene la tecnología. Es muy rápida, va muy rápida. Entonces... Sí, al principio va muy cara y luego va bajando su precio. Y ese fue el momento en el que dije, yo voy a cambiar. ¿Sí? Dije, voy a cambiar. Ya entendí la parte de energía. Me gusta y me mueve mucho la parte de movilidad, de la parte automotriz. Y dije, esto se va a cruzar en algún momento. ¿Sí? En algún momento vamos a ver que la tecnología de la movilidad eléctrica o de hidrógeno va a ser mucho más barata y mucho más competitiva que la tradicional de combustión interna. ¿Y en qué momento estamos de ese cruce? Estamos en ese cruce. Estamos en el momento. Estamos en ese cruce. Digo, se nota en la llegada, bueno, aquí en México, que no se desarrolla tanto todavía, la llegada de la industria china, sobre todo, pues se hace notar, ¿no? O sea, casi todo lo que está llegando, bueno, una gran parte o la mitad son eléctricos. Cuando el resto de las compañías, pues a escaso, algunos venden eléctricos, otros les está costando mucho trabajo competir ahora con esa llegada de vehículos. Si tú lees los periódicos, hay mucho detractor de la movilidad eléctrica, ¿no? Y con todo el respeto, porque creo que todo el mundo tiene derecho a una opinión, se habla muy mal de la movilidad eléctrica, que contamina más, que no va a haber electricidad, que es muy cara, que se hablan, cada vez se lee más negativo al respecto, ¿sí? Y te puedes generar esa opinión, ¿no? Que los vehículos eléctricos pierden mucho valor y que lo compras por 100 y en 3 años lo vendes por 50 o 40,
que no hay dónde cargarlo, que explotan en tu casa. Bueno, vas a leer muchísimo. Y luego, si no lees eso, luego lees que la minería de los minerales y de los tierras raras que se necesitan para hacer los vehículos eléctricos está haciendo mucho daño al planeta. Y siempre vas a leer muchas cosas negativas que te pueden y que se han caído las ventas. Entonces, tú al leer los medios te puedes hacer de la imagen de que esto no está yendo a ningún lugar. Pero la realidad es diferente. O sea, tú ves las compañías que fueron los líderes de la industria automotriz hasta antes del COVID, ¿no? Sí. Y voy a decir todas para no decir Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, lo que hoy es hasta antes que era Chrysler, todos estos. Se les ve muy desorientados. A unos más que otros. Pero se les nota muchísimo. Un día dicen una cosa, otro dicen otra, y un día dicen que ya van todo eléctrico, al otro día dicen que están invirtiendo miles de millones de dólares en híbridos y luego dicen que van a seguir con su programa y se les nota una desorientación, ¿no? Primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es que a mercado que vayas, ¿sí? El vehículo eléctrico proveniente de Asia les está robando participación de mercado a una manera sin precedentes. ¿Sí? Se la está robando rápido. Las marcas se pelean muchísimo por 1, 2, 3 puntos de market share. Estos se van de 3 a 5 a 10 puntos de market. Creo que en México la penetración es más del 10%. Sí, ya creo. ¿Sí? Es más del 10%. Entonces, esos son ese campo de batalla y ver cómo los participantes en ese campo de batalla están reaccionando es la mejor manera de decirte lo que está pasando. ¿Sí? Y hay dos elementos que para mí son los elementos claves para ver un cambio sustancial en la adopción de la movilidad eléctrica. Uno es el costo del vehículo, ¿sí? Pero el costo del vehículo no es el costo del vehículo, es el costo de la batería. ¿Sí? Ahí hay una oportunidad. Y segundo es la infraestructura de carga para poder, o sea, la proveeduría de energía para que esto se pueda Son mover. las dos cosas en las que hoy hay que innovar y todavía hay mucho por innovar. Me hablan mucho del hidrógeno como un compensatorio del tema de las baterías. ¿Qué hablas de eso? No sé. O sea, esto también esto no es subjetivo, esto es muy matemático. Tú tomas un vehículo de combustión, tomas un eléctrico, ¿sí? El de combustión tiene mucho más componentes y partes. La cadena, los materiales que van en un vehículo de combustión son y serán más caros que los que van en un vehículo eléctrico, con excepción de la batería. O sea, tú sácale la batería y no hay forma de ganarle. ¿Qué es lo que está pasando en los precios de batería? Los precios de batería, la química de batería que se ocupa para los vehículos, principalmente litio. Las primeras baterías de litio salieron en el año 2001, ¿no? Y fueron más bien para aparatos electrónicos, para las cámaras, para las videocámaras, para los teléfonos. Antes usábamos unos ladrillos, antes usabas una maleta como batería para la cámara y hoy es una cosita de este tamaño, ¿no? Eso es la batería de litio. Esa salió en el año 2001. No quiero ponerme muy técnico, pero en 2001 1 kilowatt de batería de litio costaba $3,500. ¿Sí? 1 kilowatt. Sí. Para el año 2008, que empezaron a salir los primeros eléctricos, Fisker, Tesla, costaba $1,500. Hoy, en uno que te compras en una agencia el día de hoy, debe traer un costo como de $230. O sea, te estoy hablando que ha bajado muchísimo. Los vehículos que van a venir en los próximos 3 años van a tener una batería que va a tener un costo del orden de 140. ¿Sí? Y los que se atreven a hacer predicciones dicen que para el 2028 se puede llegar a estar en $50 por kilowatt. Y hay quien se atreve a decir que para 2030 va a estar en $10 por kilowatt. Uf. O sea, $10 por kilowatt hace que la batería, que era el elemento más caro, sea el elemento más barato en un vehículo. Si eso se logra, no va a haber forma de que un vehículo de combustión sea más caro, compita en costo. O sea, exacto, al revés. Al revés. Se va a revertir. Ahora, piensa, esto va a hacer que la adopción del vehículo eléctrico sea mucho más rápida y eso de alguna manera va a incentivar a inversionistas o a gobiernos a ir generando estas redes de carga.
¿no? Que no está fácil, porque generar la red de carga también depende tener la electricidad, la red de transmisión, de distribución. Sí, pero puede ser que cada cafetería tenga ya un punto de conexión. O sea, ya puede haber Puede llegar un momento en estos muchos lugares donde no está fácil, insisto, No. porque no es que la CFE, pero no es la CFE, cualquier compañía de electricidad de cualquier parte del mundo los de tenga paneles solares, cualquier cantidad de capacidad ociosa para poder hacer esto, ¿no? Va a haber, pero yo creo que va a transformar también mucho la tecnología. En el año 2000, entre el año 2012 y 2018, la compañía Ford, Henry Ford, hizo una transformación muy importante en la industria automotriz. Antes de él, pues básicamente los coches eran hechos a la medida y solamente eran accesibles a las personas muy ricas, ¿no? Él decidió democratizarlo a través de la creación de una línea de producción. Todos iguales, todos del mismo color, todos, ¿sí? Pero hizo que, digamos, las clases medias empezaran a tener acceso al automóvil y creció enormemente las ventas y el uso de los vehículos automotores. En esa época no sabían cómo iban a proveer gasolina. O sea, la gasolina, no había gasolineras. Los ricos que tenían un automóvil compraban la gasolina en una general store, ¿no? En una tienda, en un almacén. Sí, no había gasolineras, no había forma de distribuir, no había forma de ver cómo iba a haber miles de millones de vehículos sobre la faz de la Tierra e iban a tener combustible. Fíjate lo que pasó. Crearon una industria de petróleo fuertísima. También. Si hay esas plataformas y esos tubos de este tamaño y esas refinerías, sí, de 10, 20 billones de dólares, que son unos monstruos industriales, es gracias a esto que generó el señor Ford en ese momento. Imagínate que hubiera pausado porque no hay gasolina. No hay quien lo venda. No hay quien lo venda. No, eso está avanzando durísimo. Yo estoy viendo esto nada más rápido para acabar la idea. Sí. Lo que estoy viendo es que la industria eléctrica, que es la arquitectura de las redes, la arquitectura de la generación, es de la época de Westinghouse y de Tesla. Tiene más de 120 años. ¿Sí? Va a cambiar. Va a cambiar, ¿no? Y vamos a ver cosas formidables. En positivo. Me interesa saber, y seguramente a muchos mexicanos les interesa saber qué están fabricando. O sea, porque están diseñando autos aquí. Sé que en algún momento uno de tus objetivos es diseñar autos y fabricarlos aquí en México, eléctricos. Porque históricamente no ha habido marcas mexicanas grandes, relevantes, a pesar de que tenemos el talento, el conocimiento, la técnica, todo para poder hacerlos. Ha habido, sí. Pero chiquitos, ¿no? O sea, intentos, ¿no? No ha habido una marca transnacional hecha en México. La industria automotriz tradicional es de alguna manera oligopólica. Hay pocas marcas, pocas fábricas gigantes. O sea, se volvió una industria de gran escala. ¿Sí? Si yo hubiera querido iniciar una compañía de vehículos, cuando la tecnología reinante era la tecnología de la combustión, no lo hubiera logrado, ¿no? Por múltiples razones, pero la más importante es porque tengo que tener una cadena de suministro de 15 a 20 mil partes y mucha de esta cadena de suministro es también controlada por las mismas automotrices. Entonces, una automotriz no te va a dar su cadena de suministro para que le compitas y le quitas el mercado, ¿sí? Entonces, es un juego muy complejo. Han aparecido. Y tenemos el caso de Corea, tenemos casos importantes en Japón en mediados del siglo, como del siglo pasado, como Toyota, pero es como el mundo de las startups. ¿Te sabes la historia de un Kia, de un Hyundai, de un Toyota, de un Honda? Y contaremos 10 de estos. Para que esos 10 llegaran allá, 100, 200, 300 murieron en el camino. ¿Sí? Entonces, no era fácil. ¿Sí? No era posible por la cadena de suministro. Hoy en la movilidad eléctrica, pues son 30 componentes críticos. La cadena de suministro que no está controlada por las grandes automotrices. ¿Piensas que se va a pulverizar, digamos? Ya está pulverizada. Ya hay muchísimos proveedores. Bueno, incluso hay innovadores en Estados Unidos, en China, etcétera, que las grandes fábricas están haciendo alianza, ¿no? Para fabricar nuevos autos. Te puedo enseñar una lista de 200 marcas nuevas 200 en los últimos 4 años. ¿Sí? ¿Fuera de China? Porque además de las que hay en China, ¿en cuántos países? Yo te diría que todos los países del mundo tienen al menos una. Ok. Sí, no, todos, incluyendo México. Sí, e incluyendo Colombia, en todas partes. ¿Por qué?
porque cambia muchísimo, ¿no? Ya el motor eléctrico, pues hay muchos proveedores, las baterías hay muchos proveedores, sí, ya hay mucha capacidad de poder hacer cadena de suministro. O sea, todos los países tienen uno, sin duda alguna, China domina. ¿Qué objetivo tienen ustedes? ¿Cómo se llama la empresa detrás de la compañía? O sea, nosotros acabamos quebrando esto en tres. O sea, nuestra marca original se llama Link. Nosotros estamos muy enfocados a la movilidad comercial. O sea, nosotros no hacemos vehículos para día a día, vehículos para persona. Eso es lo que hacen las marcas grandes. Y eso es lo que saben hacer muy bien y lo hacen en millones. Hicimos una marca para hacer vehículos comerciales, autobuses para transporte público, camiones de carga y trailers. Eso es básicamente lo que nos estamos dedicando. Lo que hoy ya existe, ya vendieron incluso ya vendemos de esos vehículos, ya vendemos en el país. Es reto porque el 99% de las personas que necesitan comprar un tráiler, un autobús o algo, hoy no piensan en hacerlo eléctrico. ¿Sí me explicó? ¿No? Y el otro 1%, pues hay que pelear por él, ¿no? Creo que estoy mal en las cifras, porque hoy más o menos es como del orden del casi el 4% de vehículos eléctricos que están vendiendo, es más o menos el 4% y va subiendo. Porque lo que sí vimos que creció del 1 al 2, del 2 al 4, y estamos generando un crecimiento exponencial. Sí, y va a acelerarse como el que has platicado a lo largo de esta charla. O sea, en realidad esto apenas se está calentando, pero tardará 10, 15, 20 años para que se voltee completamente la gráfica. Es que lo que va a pasar es que, igual que el teléfono, te llamas teléfono, pero ya dejó de ser teléfono. Ya no es teléfono. Sí. Lo ocupas muy poco para hablar por teléfono. Bueno, ya hay gente que ya no le gusta hablar por teléfono. Para todo lo demás. Claro, ya ha acabado con ello, ¿no? Eso ya es un agregado. En realidad, eso para otra cosa. Eso va a ser lo mismo en la movilidad eléctrica. Vehículo va a ser el teléfono, pero va a ser mucho más que un vehículo, ¿sí? O sea, le llamas teléfono, pero te hace mucho más cosas que un teléfono. Tu vehículo le llamarás vehículo, pero te hará muchísimas cosas más que un vehículo. De alguna manera, un vehículo eléctrico es una computadora con llantas, ¿sí? ¿No? Y obviamente ya hay avances muy importantes en la movilidad autónoma, pero está surgiendo algo que es una industria nueva, que es una industria de software que hace una interfaz entre el vehículo y el cliente. Hoy, el cliente, tú compras un coche eléctrico y tu interfase, tú interactúas con el software del vehículo. ¿Sí? Y ese software está hecho principalmente para controlar el vehículo y que tú le des unas cuantas instrucciones. Súbele el radio, súbele el aire acondicionado, súbele la velocidad, baja la velocidad, estaciónalo, pero son cosas que parecen muy complejas, pero son muy básicas. ¿Sí? ¿No? Recientemente una marca coreana lanzó un vehículo eléctrico que tiene la primera interfaz a la que hago referencia. Es un vehículo eléctrico, pero tiene caja de cambios como si fuera un auto de alta gama, porque tiene una caja de cambios con caja de cambios que simula doble clutch, o sea, una caja de cambios cara, simula todo tipo de ruidos, o sea, te hace de tu coche eléctrico un coche de carreras con los, ¿cómo se llama? Con las paddles para hacer los cambios de velocidades, con el frenado de motor, todo, y eso todo lo hace con software, ¿sí? Entonces, el usuario del vehículo tiene una experiencia de videogame cuando está manejando su coche. ¿No? Y como esto, vamos a ver muchísimo. De hecho, esta semana estaba yo analizando el contenido de una conferencia que hubo en Austin esta semana justamente, que se llama Move America, y ya inclusive hay un término para llamar este software. Sí, no me acuerdo ahorita cómo es, pero es algo así como interfase para movilidad eléctrica, una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a hacer esto? Los que hacen AI, los que hacen videogames, los que hacen, sí, o sea, una cosa fascinante. Sí, bien impresionante. Fascinante, se ve impresionante. Si lo que ya vemos es increíble, vamos a ver cosas
que todavía no mapeamos en la cabeza. No hemos mapeado la cabeza. Entonces, yo te decía, empezamos a hacer vehículos eléctricos, luego nos dimos cuenta que teníamos que entregar a nuestros clientes todo el ecosistema, que es el vehículo, carga y servicio. Correcto. Para hacer la solución de carga, acabamos adquiriendo y fusionándonos con una compañía de investigación y desarrollo en electrónica de poder que hace los cargadores más rápidos del mundo, hacía los cargadores más rápidos en su momento. Kion. ¿Sí? Kion, que significa energía en movimiento, tanto en japonés como en coreano. Kion, energía en movimiento. Sí. Y esto ya lo están instalando también. Sí, ya tenemos. Kion tiene una electrolinera en México, que es la más rápida que hay en México. Tenemos ya instalaciones en Estados Unidos, tenemos instalaciones en Europa. Estamos empezando a hacer instalaciones en Medio Oriente. No somos un producto popular porque hacemos cargadores de muy alta velocidad. Para centros comerciales, para oficinas, para casas. Hoy básicamente estamos abiertos al público. El cargador de muy alta velocidad no se necesita el día de hoy. Se necesita el día de mañana con las baterías que te digo que vienen mañana, que tienen la capacidad de cargar más rápido y de cargar más densidad energética. O sea, nosotros vamos un poquito adelantados a la tecnología. ¿Sí? Estamos vendiendo software para el iPhone 20 cuando vamos en el iPhone 15. ¿Y eso dónde lo están fabricando? Eso lo fabricamos en 3 localidades. Tenemos una fábrica en Italia, una fábrica en Estados Unidos y una fábrica en México, donde ensamblamos este producto fue desarrollado de cero por nosotros. Sí, no, el producto fue desarrollado originalmente entre Italia, República Checa, Japón. Okay. ¿Sí? La cadena de suministro se hizo con un equipo que tenemos en China, porque muchos componentes electrónicos hoy vienen de China, Taiwán. Claro. O sea, es que no hay forma de darle la vuelta, dominan. ¿Sí? Aquí en México hicimos las primeras pruebas de concepto y aquí fuimos los primeros ensamblados, los hicimos aquí, sí, pero realmente es una tecnología un poco internacional que hemos venido transfiriendo hacia nuestro país y hacia los lugares donde operamos. Sí. En Kion empezamos con eso, con cargadores de muy alta velocidad. Ahora hemos desarrollado sistemas de almacenamiento de energía que permitan almacenar la energía que se genera en el día en un panel solar o y entregarla en la noche. O sea, mucha de la energía renovable tiene un gran problema de intermitencia. ¿Sí? El aire no sopla cuando yo quiero, sopla cuando quiere. El sol sale no cuando quiero, sino cuando le da la gana. Un poco. Sabemos a qué hora sale, a qué hora se mete. Pero no calienta igual. Pero no, yo quisiera esa energía solar en la noche. Claro. Sí, y me la produce de día. Entonces, se necesita hoy más que nunca sistemas de almacenamiento que nos permitan quitarle esa intermitencia a las energías renovables. Correcto. Oye, y eso es en lo que nos estamos enfocando. Me encanta. Y finalmente, y lo de Supercool, ¿no? Supercool. Yo he visitado Supercool. Es un lugar maravilloso, entretenido, muy agradable. Que sé que primero abrieron aquí en Puebla, que es un centro de movilidad urbana sostenible, sustentable, y que además ya lo replicaron. ¿Ya abrieron en Dubái? Sí, tenemos nuestra ambición con Supercool es 77 ciudades en el mundo. Vamos hoy, tenemos abierto Puebla y Dubái, tenemos en proceso de apertura Boston y Ciudad de México y tenemos ya planes con socios locales para Chile y Colombia y queremos seguirlo creciendo. ¿Qué es Supercool? ¿Cuál es la intención? Supercool es un centro de movilidad eléctrica y de hidrógeno que básicamente lo que trata de hacer es un puente entre todos los innovadores que están creando innovación en movilidad y todas las compañías que necesitan descarbonizar. Pero más allá, yo voy más allá de esto. No es solo descarbonizar, es volverse más eficientes y estar en la nueva tecnología que se necesita para movilidad. Ellos no saben dónde comprar. Estos no saben cómo vender. Nosotros generamos el puente. Somos un vínculo comercial, un vínculo de servicio, un vínculo operativo y hacemos las capacitaciones necesarias. Porque manejar un coche eléctrico comercial no es lo mismo que manejar una combustión. ¿Sí? Nada que ver. La forma en la que optimizas la energía en un vehículo eléctrico es diferente a la forma en la que lo optimizas en el otro y hay que hacer una recapacitación de los conductores, de los operadores, de todo. Si la operación se hace bien y se entiende cómo funciona la movilidad eléctrica, los beneficios para las compañías que hacen esta transición son enormes. ¿Sí? Pero si no lo hacen, a veces es lo contrario. La movilidad eléctrica ofrece muchas cosas que no te ofrece la movilidad de combustión, pero también hay muchas cosas que no te ofrecen. No te da autonomía, no te da cierta libertad. Tú en un coche de combustión
Hoy puedes levantarte en la mañana y acabar en Acapulco o acabar en Tijuana, ¿sí? ¿No? Porque siempre va a haber gasolinera, si se te descompone bien, va a haber quien te lo arregle en el camino. En un vehículo eléctrico hoy no es una realidad y hay que estar conscientes de esto y es parte de la capacitación que damos en el centro. Y hemos traído también un brazo de innovación porque queremos seguir apoyando la innovación en movilidad. ¿Sí? La innovación en movilidad no solamente vehículos eléctricos y de hidrógeno, no solamente cargadores, sino es todos estos aplicativos para hacer las ciudades más inteligentes. Accesos, control de tráfico, control de velocidad, todo este tipo de cosas son lo que a quienes hospedamos en los Mobility Centers y un poco la razón por la que queremos tener tantos centros en tantas ciudades del mundo es para hacer una comunidad. Lo que te contaba de Local Motors, ¿no? Teníamos 24,000 en línea. Queremos tener 77 ciudades en línea. Imagínate apoyándose eso. Entre ellos. Entonces, esa es la visión del Mobility Center. También lo ocupamos hoy como nuestro centro de ventas para los vehículos que hacemos y para nuestros cargadores. Un showroom, ¿no? Y ahí damos el servicio a nuestros clientes, porque ahí tenemos también un centro de servicio de alta tensión, alto voltaje. Si alguien tiene un vehículo eléctrico y está en Puebla o de México viene a Puebla y tal, vayan a Supercool. Yo ya lo he recomendado varias veces y cambia totalmente. Venga. Y además te da tiempo de conocer, de empaparte y de eso, de enamorarte un poco más de esto que más que tendencia, pues ya es el presente y hay que irse preparando pues para vivir del tema eléctrico en muchos sentidos, no nada más, como dices, de la movilidad. Así es, Héctor. No, es fascinante lo que está pasando y lo que queremos con Supercool es justamente compartir todo lo que está pasando con los que ya están con necesidades de transición en movilidad o energía, con los que nada más son curiosos. Sí, queremos crear eso. Son evangelistas. Y nos queremos quedar, bueno, somos evangelistas, pero no queremos acabar como un evangelista. No somos una non-for-profit. Tenemos que tener rentabilidad. Y básicamente lo que hacemos es, de esta comunidad de visitantes, ¿sí? Es una comunidad de negocio en la que haya comercio, haya transacciones, y de esa parte nosotros tenemos fees, ¿no? Tenemos, porque pues, tenemos que existir de alguna manera. Sí. Y da gusto y mucho orgullo que un poblano esté con una comunidad. Yo sé que hay poblanos aquí contigo, gente de otros lados, y me encanta en tantas ciudades presencia de una empresa que nació acá. Así que, bueno, pues qué más que agradecerte este tiempo para platicar y conocerte a ti mejor, conocer tu trayectoria, todos estos puntos medulares que te han hecho lo que eres hoy. Y no quiero dejar de preguntarte, porque finalmente, a pesar de estar por todo el mundo, a pesar de saber que tenemos pues, áreas de oportunidad en este país, en esta ciudad, en este estado, ¿qué te enamora de Puebla? Bueno, es como tus hijos, ¿no? O sea, sean como sean, son los mejores hijos del mundo, ¿no? Soy de Puebla, ¿no? Y me siento hijo de Puebla. Siempre, por más que he estado alejado físicamente de Puebla, nunca he estado alejado de Puebla de corazón. Creo que Puebla para mí representa una cosa muy práctica. Tiene una industria automotriz muy madura, ¿sí? Con cadena de suministro, con gente capacitada y todo esto, que es una gran plataforma para lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, es una cosa muy práctica, muy cierta. Veo que hay un gran compromiso por parte de las autoridades en volver Puebla un estado que esté comprometido con las nuevas formas de movilidad, ¿sí? Porque le conviene al Estado. El Estado es un Estado que el Producto Interno Bruto número uno más importante viene de la industria automotriz, ¿no? Eso me parece que es muy lógico que haya esta convergencia, ¿no? Pero bueno, eso te genera un espíritu muy positivo. ¿Y por qué? Creo que hoy, en este momento, en nuestro estado, tenemos un poco de rezago, ¿no? Y el rezago es oportunidad. Sí. Ese rezago te da la oportunidad de poder, a la hora de cerrar ese gap del rezago, ¿no? Hay mucha oportunidad de avanzar, ¿no? También con esto hay muchos retos, sí, pero bueno, o sea, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que tener una compañía óptima para crecerla a una compañía que va a la mitad de su periodo de crecimiento? Pues, ¿no? Y no es que Puebla está a la mitad del periodo de crecimiento, pero ofrece esa gran oportunidad. Hay universidades, muchas universidades, que están arrojando chicos muy bien preparados, ¿no? No todas tienen consistencia, pero hay varias que sí. Hay cosas extraordinarias, ¿sí? ¿No? Tanto en las particulares y sobre todo en las universidades y tecnológicos estatales hay cosas muy, muy interesantes. Totalmente. Entonces tienes el factor humano,
tienes buen clima, tienes un ambiente en el cual no es agresivo hacia las nuevas tecnologías, porque hay lugares en que sí, o sea, tú te vas a Michigan y Michigan, pues obviamente viven de la industria automotriz tradicional, pues no quieren ver que lleguemos, ¿no? Disruptores como nosotros ahí, pero aquí están... Hay apertura. Nos tienden, hay apertura, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y yo creo mucho que México tiene un potencial y tiene unos 50 años por delante increíbles, ¿no? Con subidas y bajadas, pero pues tenemos 50 años que vienen para México, puede ser muy interesante. Sergio, de verdad, gracias por esta oportunidad de platicar y gracias por ser detonante poblano. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima semana en otro episodio de Detonantes. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.